económicas. Nos contará cuáles son los errores y aciertos que le han hecho llegar a lo más alto. Agustín Gómez. Agustín, bienvenido a Teruel. Muchas gracias. Y con él estará Sergio Morcillo, que es fundador de Eventea, y me han dicho que alguien muy sibarita. Entonces, te gustará la trufa negra, el azafrán, el aceite, el melocotón. Estás en el sitio indicado, en la provincia de Teruel. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el lujo de contar aquí en Teruel Emplea, ni más ni menos que con Agustín Gómez. Agustín Gómez es ingeniero de telecomunicaciones, es un trabajador incansable, un emprendedor nato y, como bien él dice, con una buena dosis de intuición, una capacidad importante de resiliencia y, como dice él, con un poco de suerte, cofundó Wallapop. Pero hoy además vamos a conocer una faceta muy importante del que es su gran humildad. Así que, bueno, pues Agustín, aquí nos encontramos en Teruel hablando de emprendeduría y de esfuerzo y de creatividad, ¿no? ¿Cómo surge el fenómeno Wallapop? Bueno, primero, hola a todos, ¿no? Me gusta que estoy viendo mucha chavalería por ahí, ¿no? Y aquí un militar, hombre, que eso siempre da seguridad, por favor. Y bueno, la pregunta, ¿no?, que nos han hecho 1000 veces a mí, a los que montamos Wallapop, ¿no?, es de dónde surge. Y la historia siempre es un poco decepcionante, ¿no? Pero las historias tienen que ser así, decepcionantes, ¿no? Desmitificar, ¿no? A mí me pasaba más de jovencito, ¿no? Con 23, 24 años, yo leía todas estas cosas que pasaban en Silicon Valley, estas cosas que hacían los americanos, estas empresas, ¿no? Te parecía algo tan lejano, ¿no? Cosas que hacían otros, que nosotros no hacíamos, lo hacían otros, ¿no? Y a raíz de... Os voy a contar la historia hasta que llegué a la idea, porque la idea es tan decepcionante que os explico la historia de cómo llegué a lanzarme a montar Wallapop, ¿no?, que es más interesante. Entonces, yo me había dedicado siempre, soy ingeniero de telecos, como ha dicho Sergio. Ejercí una temporada en Suiza haciendo cosas de telecos, que nadie sabe lo que hacen realmente, orientar antenas, arreglar lavadoras, nadie sabe exactamente, ¿no? O sea, yo quería ser torero, pero al final hice telecos porque no me daba el valor, ¿sabes? Y ejercí una temporada, luego me metí en los mundos de la consultoría, empresas americanas y demás, ¿no?, que haces un poco de chico para todos, ¿no? Siempre estuve muy vinculado con la tecnología, creando tecnología pues, para empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, empresas de seguros en Suiza. Bueno, un poco baturrillo de un montón de cosas, ¿no? Cuando tenía alrededor de 30 años, 30, 29, me enamoré como un loco. O sea, me enamoré como un loco y me fui a vivir, dejé el trabajo que tenía, me tenía que ir a México y tal, y me fui a vivir a un pueblo que se llama Corbera de Llobregat, y me cambié de curro, tenía un curro muy interesante en empresas pues, americanas, de las top 5, ¿no?, Accenture, McKinsey, Boston, ¿no?, y me fui a trabajar en una empresa muy pequeñita. Entonces, mi potencial amor de mi vida pues se dio cuenta, me conoció bien, dijo, bueno, con este tío, ¿no? Entonces me quedé sin curro y en una empresa pequeñita haciendo cosas que me secaban un poquito el alma, ¿no?, relacionadas con la tecnología. Pero entonces también me di cuenta que no quería volver a ser consultor, ¿no? Entonces me dio una crisis existencial, ¿no? Digo, ¿yo para dónde salgo, ¿no?, de todo esto? Y me dio una crisis existencial y la gestioné de una manera muy inteligente, que es, digo, pues no, pues paso de currar. O sea, me escaqueaba del trabajo, me iba de juerga, tal. O sea, lo único que hizo fue profundizar mi crisis existencial aún más profundamente, ¿no? Llega a un punto de decir, ya no valgo para nada, ¿no? Hasta que en un momento, y os cuento esto porque lo interesante es cómo uno se lanza y el por qué. En mi caso fue una crisis existencial en la que, de alguna manera, yo no había encajado ni muy bien en las consultoras americanas, ¿no?
a mí mis jefes simpáticamente, amablemente me llamaban, no, está loco, con cariño, ¿no? Pero es ese loco que te inhabilita, ¿no? O sea, que te dice, hostia, este tío no le puedes dar una responsabilidad según la carrera profesional que tenía que tener un consultor, ¿no? Que los consultores son tíos serios que van con traje, les consultas cosas, ¿no? No sé qué cosas, ¿sabes? Pero he estado mucho tiempo en las grandes, ¿no? Y al final era un tipo de carrera donde yo no encajaba, ¿no? O sea, mis habilidades sociales, intelectuales encajaban, sociales no, lo que yo pensaba de la vida tampoco. Y en esa empresa tan pequeñita donde se me secaba el alma, ¿no? Y me escaqueaba del curro, que yo siempre le decía a mi jefe, échame, por favor, porque no tengo valor de que me harías un favor, ¿no? Ahí toqué un poco de fondo y conecté con algo de decir, no, para salir de un fondo tengo que volver a ser excelente. Es decir, volver a hacer algo que no me apetece de forma excelente, ¿no? Ahí empecé a remontar otra vez gracias a la excelencia, aunque el trabajo que estaba haciendo no me apetecía en absoluto, ¿no? Y de ahí me volví a venir para arriba, digo, hostia, vuelvo a ser la mejor versión que fui, y entonces me atreví ahí desde un proceso un poco vital que hice con una señora mayor que me hizo mucho bien, ¿no? Me acompañó un poco en eso que a veces pasa en la vida, ¿no? Que pasa en varios momentos, que cuando vas a coger una carrera no sabes qué hacer. Te dejas llevar un poquito por la marea, luego tu primer trabajo también te lo dejas llevar un poquito por la marea, ¿no? La vida te lleva y dices, hostia, ¿cómo he acabado yo aquí? Y gracias a esta crisis digo, ¿qué quiero hacer yo de verdad, ¿no? Entonces, estoy metiendo una chapa brutal, ¿no? Pero esta señora muy inteligente, yo ya en mi mejor momento, ¿no? Diciendo, hostia, ya estoy otra vez a tope, capaz con lo que sea, ¿no? Me dijo, Agus, búscate un curro que te paguen buena pasta, que te promocionen y tal. Y me dijo que ella ya me conocía, que soy muy impulsivo, y dice, pero no aceptes, ¿eh? Como lo aceptes. Entonces me fui a buscar curro y me dieron curro en un banco, en una aseguradora y en algún sitio más, ¿no? Y hablando con ella me dices, y habíamos estado hablando que yo tenía esta inquietud como de fondo de montar algo, pero lo veía muy lejos, ¿no? Como no era para mí, y tenía mil excusas. No tengo dinero, no tengo ni un puto duro, no he tenido cabeza, tengo 0 euros en el banco, ¿de qué voy a vivir? ¿Cuándo lo monte? Etcétera, etcétera. Pero cuando me vi en la decisión de, hostia, mis próximos 5 años van a estar en un banco, en una aseguradora, y no digo porque un banco, una aseguradora sea un mal sitio, sino no era mi sitio natural, ¿no? Cuando me enfrenté a esa decisión y dije, 5 años ahí o tirarme al vacío, en ese momento lo vi claro, digo, me tiro al vacío. O sea, muy intuitivo, muy instintivo, decir, es la única vía, ¿no? Es tirarme al vacío e intentar hacer algo. Ni siquiera tenía una idea, ¿eh? No tenía una idea de Wallapop ni nada, ¿no? Pero ahí se fraguó en mí la decisión. En otra gente es mucho más natural. Hay gente, cuando se habla de los emprendedores, parece que ya de pequeños, ¿no? Cuando tienen 3 años ya montan negocios y hacen deal con el chupete, con el de la guardería y tal. Yo en mi caso tenía 0 ADN emprendedor, ¿no? O sea, yo vengo de familia humilde, de familia andaluces, familia maña que emigró a Cataluña, venía de Hospitalet, que es un barrio chungo ahí, mi madre era panadera, mi padre era almacenista. Entonces, yo no había mamado todas esas posibilidades, ¿no? Entonces te queda muy lejos, ¿no? Esto lo hace otra gente, que no sé quiénes son, pero lo hace otra gente, ¿no? Y yo tuve que llegar a esa crisis existencial para atreverme, ¿no? Pero no fue natural, fue un poco en crisis, ¿no? Entonces cuento esto por suavizaros, si alguno tiene la idea de emprender, que lo hagáis más consciente, ¿no? A mí la vida me tuvo que llevar ahí. Entonces, yo en aquel momento tenía 32 años y fijaos cómo te juega la cabeza, ¿no? Malas pasadas, el riesgo, ¿no? El riesgo que dices, hostia, dejar el trabajo, ¿de qué voy a vivir, ¿no? O sea, siendo tan joven, sin tener críos, sin tener nada, ¿no? Luego hay gente que emprende por ejemplo, mi socio, cuando emprendió tenía 2 críos, ¿no? Eso es un valiente, de verdad, haberlo hecho muy consciente todo esto, ¿no? Pero entonces la cabeza te juega una muy mala pasada como diciendo, ¡guau! Va a ser el final, me voy a montar algo y voy a fracasar y va a ser el final, ¿no? Empiezas a hacer todas estas cábalas en tu cabeza de miedo, ¿no?
Y cuando decidí lanzarme de verdad, el primer día me dio una ciática. Entonces, mi primera semana de emprendedor me la pasé en la cama, o sea, jodidísimo ahí, pensando, joder, soy un perdedor, ya la he cagado como siempre, o sea, impulsividad, ya, o sea, ya me he dejado mi curro, o sea, estoy acabado, no, lo siguiente, ¿no? La tensión de un tío de 32 años sin cargas, ¿no? Digo, bueno, o sea, si piensas bien, dices, he trabajado 10 años, sé hacer cosas, en 6 meses vuelvo a poder trabajar en cualquier lado. Si me falta algo de pan, pues yo qué sé, mi padre a lo mejor, que no le caigo bien, pero me da un cachito de pan, ¿no? Al menos por lo que dirán los vecinos, ¿no? O sea, te montas todas estas paranoias, ¿no? Y lo he visto en muchos emprendedores que se me acercan, ese miedo, ¿no? Y en mi caso hubo un escollo que lo ha comentado ahora por encima, que es que no tenía ni un duro, ¿no? Y mi familia tampoco tenía ni un duro, ¿no? Yo, de hecho, para montar Wallapop necesité 30.000 euros, ¿no? Y aquello que dicen en el argot americano, ves a los family and friends. Digo, bueno, depende de los families and friends que tengas, ¿no? O sea, porque mis friends estaban peor que yo y mi family, le digo, voy a toda la empresa, lo voy a petar, mamá, tal. Dice, tú eres gilipollas, tenías un trabajo, ibas con traje, ¿sabes? Por una vez parecía que tal, y ahora dices, total, junté 1.000 euritos, que 700 me lo dio mi abuelo, que era gran believer mío, que es maño, por eso viva Aragón, tío. El único que creyó en mí fue alguien de Aragón. O sea, 200 euros de mi hermana y 100 euritos de mi padre. Entonces, junté 1.000, me monté 1.000 historias ya desde la ilusión, ¿no? Porque cuando hay una cosa que a mí me hizo mucho bien es saber que tenía poco tiempo de vida, ¿no? Que nos juntamos entre tres 100.000 euros, aunque parece una cantidad muy grande, hoy en día es una mierda. Cuando hablas de montar una startup tecnológica, ¿no? ¿Por qué es una mierda? Porque, sobre todo, en algo que estábamos haciendo nosotros, que era de ir al usuario final, para darte a conocer hay una gran cantidad de marketing, ¿no? Entonces, 100.000 euros es una bala muy pequeñita, ¿no? Que habíamos calculado que nos daba apenas 4 o 5 meses de vida, ¿no? Entonces empezó esta siguiente tensión, pero mucho más bonita, que es la de morir. En ningún momento pensábamos que la íbamos a petar, ¿eh? Y no he comentado de dónde viene la idea, que es lo de menos. Al final, con mi socio, que se lanzó conmigo después, con David Muñoz, que también, mismos orígenes, un tío de Badalona, habíamos trabajado juntos en tecnología mucho tiempo. La motivación principal era hacer algo puro móvil. En aquellos tiempos, en el 2013, aunque no os lo creáis, los del fondo, las cosas iban en web, no eran señores mayores que tocaban la web tal, y hacían cosas de señores mayores de web. Y se empezaba a hacer la transición al móvil, pero las grandes empresas no se atrevían a ser puro móvil, ¿no? Y a nosotros nos apetecía mucho por el reto tecnológico de hacer algo móvil. Y acabamos llegando a la segunda mano porque un día leí un paper, una noticia de eBay que daba unas estadísticas que era como que el 50% de las transacciones de eBay se hacían muy locales, ¿no? En un radio de 1 kilómetro. Y ahí hicimos el match, no por visión ni estrategia, sino porque decíamos, coño, 1 kilómetro, esto es geolocalización, esto es el barrio, esto es puro móvil, que te puede dar la geolocalización. De ahí empezamos con sentido común de la abuela, decir, pues si en móvil le pones un chat, ¿no? O sea, un chat, ¿no? Tiene sentido, es más inmediato, tal. Eran como decisiones de ultrasentido común de la abuela, cero sofisticadas, ¿no? Pero estaba la muerte, la muerte es 4 meses, ¿no? De vida, y yo fue 2 cosas muy importantes. Para mí, el día que dejé mi trabajo, me dio la ciática, y ya me recuperé y dije, a por todas, tuve la mejor sensación que he tenido en mi vida, que es, vuelvo a tener el control de mi destino. O sea, esta vez he decidido yo, aunque me metan una hostia con un piano y dentro de 4 meses tenga que ir a mi antiguo jefe diciéndole, por favor, esta vez me voy a portar bien, ¿sabes? Es decir, esa sensación, ¿no? Y luego la sensación maravillosa de esa muerte, pero no sentida con una angustia ni urgencia, sino con una tensión muy bonita y muy sana de decir, queremos construir esto, lo queremos hacer rápido, somos un equipo muy pequeñito, apenas éramos 4, éramos 5 y despedí a 1, ¿sabes? Es decir,
al principio, decisiones súper rápidas, ¿no? de este estilo, ¿no? O sea, no te doy ni dos semanas, no estás. En el equipo tiene que estar todo el mundo tiene que ser un fit clarísimo. Hubo un chico que desgraciadamente venía de Coca-Cola porque nosotros no teníamos ni puta idea de marketing y pensábamos que necesitábamos a alguien de Coca-Cola. Y empezó a decirme, no, en los mercadillos podríamos poner drones y tal. Digo, fuera. No sabe, o sea, no tenemos pasta y este tío no sabe hacer nada más que decir gilipolleces, fuera. Entonces pillamos a una chica que ahora es una de las mejores directoras de marketing de Europa, ¿no? Que se había gastado 50 euros en Google porque se lo habían dado en un avión, esos tickets que te daban, ¿no? Pero se sabía gastar el dinero y veía que su cabeza era analítica, eficaz, ¿no? Y nosotros éramos muy ingenieros. Entonces, todos esos 4 o 5 meses, aunque hubiéramos fracasado, que David y yo, cuando nos lanzamos, que él venía con un crío y la mujer embarazada, era mucho, hicimos un pacto, es decir, le dedicamos 4 meses, lo ponemos todo, y si no, oye, nos hemos quitado me decía mi abuelo muchas veces, solo te van a doler las heridas de las batallas que no has peleado, ¿no? Entonces, esa era una batalla que yo intestinalmente y él la teníamos, es decir, vamos a hacer lo nuestro. Siempre habíamos estado trabajando, creando tecnología para otros, nos venía la gente y nosotros decíamos, joder, ahora tenemos que hacer esta mierda, cuando yo lo haría de esta manera, tal, no sé qué. Y por primera vez podíamos hacer algo muy divertido que era al público en general y absolutamente a nuestra manera, ¿no? O sea, a nuestra manera, nuestra forma de hacer, ¿no? Trabajábamos en los bares, trabajábamos muchísimo, pero nos divertíamos muchísimo. Yo me acuerdo que fichamos a un tío para iOS, para el programador de iOS, que parecía un delincuente. Le hicimos una entrevista, venía todo peleado, está en agosto sudando el tío. O sea, no teníamos ni idea de iOS, nosotros sabíamos de otra tecnología más antigua, de backend, y me acuerdo que en la entrevista le preguntamos, nos hartamos y dijimos, oye, ¿pero tú la tocas o qué? Dice, el TT pilota. O sea, nos dijo esto, dice, para adentro este tío, qué actitud, ¿no? Qué actitud, ¿no? O al diseñador Adri, que ahora estamos montando otra empresa con él, tenía 21 años cuando lo fichamos, ¿no? Y venía andando así, desgarbado, muy simpático, ¿no? Y el currículum era que había hecho pues, unos flyers para un bar, ¿no? O sea, muy majo, una energía, ¿no? O sea, era todo así tan intuitivo, tan mágico, ¿no? Y unidos todos por la muerte, porque yo les decía, en un mes no tienes trabajo y a lo mejor este mes no te puedo pagar, ¿no? Era la aventura, ¿no? Entonces, yo cuando pienso, cuando me viene gente que quiere emprender, ¿no? Sobre todo jóvenes, que va a ser su primera vez, ¿no? Yo creo que el mejor consejo, si es que puedo dar un consejo a alguien, es que te lo tomes como una aventura, porque a toro pasado lo que yo vi es que viví una gran aventura que hubiera merecido la pena 1.000 millones de veces, aunque Wallapop no hubiera sido un éxito, ¿no? Luego Wallapop fue un éxito porque se alinearon las estrellas, muchas cosas. A mí me hace gracia cuando escucho a gurús, visionarios y todo esto del mundo tecnológico, ¿no? que en el fondo no han montado absolutamente nada, ¿no? O algunos que han tenido éxito ya se creen que tienen la receta, ¿no? Que es una lástima, ¿no? Llegar a este punto tan penoso, ¿no? De creerte que tienes las claves o los playbooks del éxito, ¿no? Y en el fondo se alinearon un montón de cosas, ¿no? Como que os podría dar detalles sofisticados, pero, por ejemplo, nadie invertía en marketing mobile. Nosotros con un presupuesto de 50.000 euros teníamos el presupuesto más grande de España. Nadie invertía en mobile, ¿no? Entonces yo pude captar 1 millón de usuarios con 50.000 euros. Fue una ventana de oportunidad que no existía, nunca más existirá, ¿no? El player, el competidor que había en ese tiempo, que se llamaba segundamano.es, que ya no existe, pues se cambió. Cuando nosotros lanzamos, no había penetrado bien el mercado, reaccionaron tarde, cambiaron la marca, se llamaron Vivo, que a nosotros no nos fue muy bien porque decíamos, lo estamos follando Vivo. Siempre decía. Es como anécdotas aparte, ¿no? O sea, pero el ambiente internamente era tal como veis, ¿no? Y era hacer una empresa a tu manera, con gente muy joven, currando muchísimo, pero muchísimo, horas y horas y horas, sin tener la sensación de currar.
y la alineación de muchísimos astros que hicieron que tuviésemos éxito, ¿no? Éxito en los términos que se miden estas cosas, ¿no? Que la empresa fue bien, ¿no? Pero para mí el principal éxito, ya os digo, fue vivir esa aventura. Esos 4 o 5 meses siempre lo recordaré como uno de los mejores momentos de mi vida, ¿no? Y no lo hubiera cambiado. O sea, evidentemente estoy mucho más contento de que haya ido bien la aventura, ¿no? Pero esa sensación no hubiera dejado de ser tan igual de buena, ¿no? Aunque hubiese sido un fracaso. Y si hubiera sido un fracaso, ¿qué hubiera sido, Agustín? Porque uno dices que no eres emprendedor nato, que no naciste emprendedor, pero eso habría que ponerlo en tela de juicio. Pero ¿qué hubiera pasado si Wallapop no hubiera triunfado? ¿No hubiera sido ese éxito que dices que Pues no pudo estaría, no haber sido? no estaría en Teruel ahora mismo y no tendría un militar en el público. O sea, estaría básicamente... Bueno, ya teníais lanzada esa... No, ¿sabes lo que pasa? Que una vez que le pierdes el miedo, ¿no? O sea, es muy interesante hacer una aventura de estas, ¿no? Muy locas, de salir absolutamente, de tirarte al vacío, porque al final te das cuenta que no hay vacío, es un vacío mental, ¿no? Entonces empiezas a perderle el miedo y a desmitificar muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, había trabajado en grandes corporaciones, ¿no? Finanzas, marketing, parecían cosas como, ¿sabes? Yo qué sé, marketing élfico, ¿sabes? Era como ultra sofisticado, súper complejo, ¿no? Y está muy bien montar algo desde cero porque te das cuenta que los humanos lo complicamos todo, generamos demasiada jerga, demasiada complejidad y hay cosas que son de puro sentido común, ¿no? Y hay cosas que son mucho más intuitivas y mucho más sencillas, ¿no? Y crear algo desde cero te das cuenta, ¿no? Cómo todo se complica, pero que lo sencillo que es, ¿no? Las piezas que tienen que funcionar entre ellas, ¿no? También pierdes el miedo a otras cosas. Por ejemplo, yo he tenido gente en Wallapop, ya cuando Wallapop ya era más grande, que para ellos venían de sectores más establecidos. Por ejemplo, tuve un tío que venía de Pharma y era para montar un departamento comercial que estábamos haciendo para motor, y él sufrió lo mismo que sufrí yo, ya viniendo de una empresa más grande, pero mucho menos sólida que Novartis, ¿no? Por ejemplo, y él sufrió todo esto de la ansiedad, de pensar que iba a ser un fracasado, qué tal. Y llegó, estuvo un año con nosotros, él no acabó de encajar y lo echamos, pero volvió a la Pharma y volvió con galones y volvió con la cabeza abierta, y hace poco volvimos a hablar con él y ahora es director de una unidad no sé qué, porque trabajando ahí, que era un entorno mucho más pequeñito, le perdió el miedo a muchísimas cosas. Hablar con un consejo de administración, ¿no? ¿Quién son esa gente? Pues son gente de carne y hueso, un consejo de administración, ¿no? Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro consejo de administración, pues teníamos los fondos más grandes del planeta Tierra, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? Que al principio da mucho respeto, ¿no? El fondo de Facebook, ¿no? Accel Partners, el de Snapchat, NEA, también teníamos el de Twitter, Insight, ¿no? Y al final vas conociendo a todas estas personas, ¿no? Y vas desmitificando y vas viendo que todo el mundo caga por el mismo sitio. A mí me decían, por ejemplo, una crítica que me decían mis inversores, me decía, tienes que fichar a world class people, world class, gente de clase, talla mundial, ¿no? Porque teníamos gente de Logroño, teníamos muchos maños, teníamos gente como que no tiene pedigrí, ¿no? Y yo les preguntaba en broma, ¿no? Les preguntaba, ¿y esa gente qué hace? ¿Tiran rayos por el culo? Bueno, o sea, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde crecen? ¿Qué les dan de comer? ¿No? Es este elitismo, ¿no? Bien entendido, porque ellos es lo que han vivido, ¿no? Tienes que tener un máster en Stanford, en el MIT o lo que sea. Dice, no, todo eso que nos montamos los humanos, toda esa parafernalia, hace que a gente como a mí, cuando tenía 32 años, lo viese imposible. Esto lo hacían otros, ¿no? Cuando al final, para montar Wallapop, lo único que tuvimos que hacer es juntarnos 4 con mucha ilusión, ser listos. Nos íbamos, por ejemplo, me iba con mi primo a los mercadillos a hacer fotos, ¿sabes? Es decir, a las gitanas. ¿Esto para qué es? No, una iniciativa del gobierno de la Generalitat, que tal. O sea, llenar el bar, ¿no? Era tan cutre todo, o sea, el inicio de una compañía, tan cutre en el sentido que hay, para hacer entender que es muy sencillo. O sea, ¿qué es complicado? Que la gracia divina o los dioses te den el caballo ganador, ¿no?
Pero el hacerlo, y eso no lo sabe hacer nadie, pero el intentarlo y los orígenes, o sea, yo me di cuenta en ese momento que sí que estaba capacitado cuando había pensado durante mucho tiempo que no era capaz, que se necesitaban poderes de world class people o de otro tipo de dimensión que yo no tenía, ¿no? ¿Y emprender con qué edad? Aquí tenemos en este auditorio las 3 generaciones. Las 3 están a la altura de emprender. La alfa, la X, la Y, la millennial, todas. Entonces, tú lo hiciste con 32. Eras un millennial en toda regla. Pero ¿hay una edad para emprender? ¿O tienes que pasar como tú una fase de por lo menos de aprendizaje exterior en otras empresas y lanzarte ahí? ¿Hay una edad? ¿Hay un momento perfecto para hacerlo? Pues como todo, no hay librillos, ¿no? Hay gente que se lanza a los 56 y por primera vez y tiene todo un bagaje salvaje, y hay gente pues, que se lanza a los 19. Eso, por ejemplo, la gente que se lanza a los 19, a veces, o 19, 20, 21, a veces es por una continuación de la universidad, o a veces es por una madurez superior de escucharse a sí mismo, superior a la media, ¿no? Que es decir, normalmente cuando tú empiezas tan jovencito tienes aún más posibilidades de fracasar, porque aparte no tienes ni puta idea de nada, ¿no? Entonces yo al menos tenía como 10 años de haber, perdón que hablo mal, ¿no? Pero tenía el ojete un poco ya abierto, ¿no? Es decir, habías llevado equipos, habías vendido, habías tenido cierto bagaje, ¿no? Habías aprendido de gente a cómo se trabaja, etcétera, ¿no? Cuando tienes 21 y te lanzas sin nada, tienes que crear tú todo eso y es difícil, ¿no? Yo había chupado de mucha gente con la que había trabajado. Y entonces te da un cierto bagaje, que es cero garantía de éxito, ¿no? También se publicitan mucho los éxitos americanos, ¿no? Super millennial, ¿no? YouTube, pues, lo montaron con 3 años, ¿no? Cada vez el emprendedor es más joven, emprende cuando tiene 1 año, ¿no? Entonces, hay un modo natural, y en mi caso no fui consciente de que yo quería ser emprendedor, es que tuve una crisis existencial, ¿no? Pero yo creo que es más una pulsión interna, que tú puedes ser más consciente a los 19, o eres un tío menos consciente de ti mismo, una tía menos consciente, y te das cuenta más tarde o mucho más tarde, ¿no? No hay librillo, ¿no? Es una gran escuela. Y en cuanto al dinero, porque claro, todos decimos queremos emprender, ¿no? Independientemente de la edad que tengas, emprender significa un riesgo económico, el tiempo que tienes que dedicarle durante esos 4 meses de la muerte, ese pasaje de la muerte que sugerías antes, ¿no? Y el de meter un dinero de inversión. ¿Dónde conseguimos la fuente de inversión? ¿Es Family, Friends and Fools, como decías antes? ¿Es, como nos decía antes Óscar de la Cámara de Comercio de Teruel, las incubadoras propias locales? ¿Es ENISAS? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué sugieres? Bueno, ahora hay más apoyos institucionales, las cámaras, ENISAS, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final siempre te vas a encontrar con la misma tesitura, sobre todo si lo haces joven, ¿no? De los 20 a los 30 no tienes cabeza y no ahorras. Yo solamente tengo un amigo que fue capaz de avanzar hipoteca en la vida, ¿no? Es decir, la gente en esas edades no tienes un colchón, y la mayoría de nosotros no tenemos un apoyo familiar, ¿no? Es decir, alguien te puede dejar 30.000 euros. Para mí 30.000 euros fue una barrera como un muro de millones, ¿no? En aquel momento, ¿no? Entonces, aquí no tengo receta. Yo me busqué la vida como pude. Os digo de dónde saqué yo la financiación. Es que, o sea, 1.500 de mi familia, hasta 30.000 faltaban 28.500. Hice un acuerdo con mi jefe, con mi antigua empresa, para seguir llevando 10 o 12 clientes que yo llevaba importantes durante 1 año. Hice algunos trabajos extra antes de lanzar Wallapop para hacer esa buchaca, ¿no? Y aún así me quedaban 17.000 euros, ¿no? Y estuve casi a punto de no poderlos montar, y la pareja que yo tenía en aquel momento me vio tan desesperado porque había ya dejado mi trabajo, ¿no? Y me faltaban 17.000, que me lo dejó un tío suyo. Este es mi caso, ¿no? Este es mi caso, pero da igual de dónde lo sacas. Lo importante es
yo ya tenía tanta ilusión, había diseñado Wallapop, ya había diseñado todas las pantallas, ya sabía lo que quería hacer y estaba tan enamorado con la idea de crearlo que me daba igual. Lo que había sido una excusa muy fuerte para mí para lanzarme es no tengo dinero, lo hubiera utilizado como excusa. En el momento que me lancé no me importaba. Entonces el dinero acabó apareciendo porque yo lo rasqué de las piedras y al final es más la ilusión la que te va a hacer llegar a esos 15, 20.000, 30.000, te vas a buscar la vida. Cuando tienes ilusión sales de la excusa y ves 1000 opciones, ¿no? O sea, que antes no veías, ¿no? Que es lo que me pasó a mí cuando ya estaba en caída libre, digo, tengo que rascar. Tuve el apoyo de 17.000 euros de mi expareja, pero los hubiera rascado de algún lado, me hubiera buscado un trabajo, lo que fuese, ¿no? Entonces, es más, yo recomiendo más, lánzate a la muerte, porque la muerte te hace muy listo. O sea, es lo que vivimos nosotros, con David lo comentábamos. Hostia, a veces nos sorprendía, ¿éramos tan listos nosotros? No, es la muerte. O sea, es la muerte que te hace ser rápido, eficaz, te focaliza. Entonces, no lo sé, no hay recetas, os explico mi caso, ¿no? El hecho de lanzarme me hizo sacar de las piedras el dinero, ya estaba la ilusión ahí dentro. El dinero y los socios. ¿Qué papel tiene un socio y cómo se escoge a un socio para arrancar un negocio? Eso es uno de los problemas que tenemos los que no tenemos grandes fondos, grandes capitales, que te tienes que asociar, ¿no? Pero al final esos socios, mejores o peores en la vida, ¿no? Y yo he tenido muchísimos, ¿no? Han hecho posible que tú tires para adelante, ¿no? Entonces, son habilitadores. Ahora ya con la experiencia, ¿no? Y con la posibilidad, pues podría elegir socios más afines a mí, ¿no? Cuando no tienes recursos, pues la verdad es que no tienes tantas posibilidades de elegir socio. Entonces, tampoco hay que dar grandes recetas, ¿no? Es decir, cuando no tienes, vas a coger del quien te dé, ¿no? Entonces, ahí sí que se podrían hacer muchísimas cosas a nivel institucional, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Asociarte mal, coger dinero que no toca, que te va a ir más en contra de la expansión del negocio que a favor, proteger a los chavales que están lanzando una compañía, que tengan una buena equity, que tengan una propiedad importante de su compañía, no sangrar a estas compañías tan pequeñitas cuando son muy incipientes, ¿no? Toda esta industria a veces privada que se genera alrededor de la emprendeduría, aceleradoras, etcétera, ¿no? Que no están pro emprendedor, ¿no? O sea, pro el chaval o la chavala que está empujando algo, ¿no? Y ahí yo creo que sí que las instituciones podrían arropar mucho al emprendedor, sobre todo joven, que tiene menos recursos, ¿no? Sí. En Europa existen, bueno, en Estados Unidos de Silicon Valley han nacido gran parte de las empresas importantes digitales hoy y luego llegaron los de Rocket, los alemanes, y copiaron cientos de startups americanas, algunas fueron un fracaso y otras muy buenas, ¿no? Pero copiaban el modelo de negocio. Aquí quiero entrar en el punto de qué es más importante, tener un superproducto o servicio que lanzar o tener un buen equipo de trabajo y lanzar una idea que ya existe o que es mediocre. No lo sé. Aquí hay opiniones personales, ¿no? Y hablo desde mi opinión personal, ¿no? A mí lo que me gusta es crear. O sea, con todo lo que implica crear, ¿no? Pues no hay nada y hay algo, ¿no? Crear es algo nuevo, ¿no? Siempre. Sí que alrededor de las startups, ¿no? Había una técnica, o sea, al final una startup orientada a cliente final, a gran consumidor, tiene muchísimo riesgo. Fracasan muchísimo, ¿no? Y una forma de mitigar ese riesgo ha sido copiando. Copio lo que ha funcionado en Estados Unidos. Como tú decías, Seed Rocket, ¿no? Pues es una fábrica de copiar a todo lo que existe súper rápido, ¿no? Pero yo creo que son empresas que hacen mucho daño al ecosistema porque añaden una competitividad salvaje, inflan los precios, no tienen alma, todo este tipo de compañías absolutamente copiadas con el objetivo de pegar un pelotazo, que no lo juzgo, pero esto tiene un daño colateral. Todo tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Has mitigado el riesgo de saber que esto sí que funciona o que lo está necesitando, pero estás creando cosas
Y de hecho, al final, todas estas empresas acaban siendo compradas, fusionadas por la empresa madre que nació innovadora, ¿no? Y produciéndole un gran daño a veces, o una gran pérdida de capital, o sea, no lo sé, son opiniones, ¿no? Y muchas de estas aceleradoras intentan mitigar el riesgo de crear y acertar, pues copiando, ¿no? Son enfoques. Yo no puedo. Yo ahora, por ejemplo, estoy creando una incubadora y no puedo copiar, no puedo. O sea, no me sale, pero es algo personal. Sí que me sale inspirarme tal, ¿no? Pero no me sale fusilar algo, ¿no? Directamente, ¿no? Es una opinión. En España en particular tenemos miedo al fracaso. Creo que tampoco se potencia mucho el espíritu emprendedor y el espíritu de lanzar productos, servicios sin esa valla, ¿no? Sin esa protección. ¿Cómo gestionas tú el miedo al fracaso y también qué significa para ti el éxito de lo que has conseguido? Bueno, el miedo al fracaso lo tiene todo el mundo, ¿no? Yo ya te diría que no, pero es que a todo lo pasado todos somos manolete. Yo estaba acojonado, me dio una hernia. O sea, imagínate, por lanzarme ahí. Esto es muy normal, ¿no? Luego dicen que en Estados Unidos está más bien valorado fracasar, etcétera, etcétera, pero es mentira. En el fondo es mentira. Son frases que digo yo de bullshit, ¿no? Que es mierda de toro. Que me gusta esta palabra porque es una mierda más grande que es de toro, ¿no? Y hay mucha bullshit de esta, ¿no? O sea, contrata lento, despide rápido. Hay mucha historia de esta. No me acuerdo de la pregunta. La mierda de toro me ha... ¿Te gusta la mierda de toro? Bueno, miedo al fracaso obviamente tienes, ¿no? Como todo el mundo. ¿Y qué significa para ti el éxito? O sea, el éxito fue el proceso, ¿no? Que esto también es una frase eslogan, ¿no? Es el proceso, es la jornada. Pero es una gran... O sea, al final en los grandes tópicos hay grandes verdades, ¿no? Es decir, yo al final cuando recuerdo esta etapa de Wallapop, ¿no? No recuerdas haberla petado y inversores americanos. Recuerdas pues a la gente, los 4 primeros, la anécdota del Tete. Luego, pues yo qué sé, que fuimos a lanzar a Estados Unidos y nos cuento anécdotas de ahí, pero se te quedan grabadas, ¿no? Todas esas aventuras, esas batallas, ¿no? Esas desmitificaciones, ¿no? Y al final, un gran éxito que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, los 5 que montamos Wallapop nos hemos vuelto a juntar. Es decir, somos amigos después de esto. No es que seamos amigos, es que somos hermanos después de esto, ¿no? Cuando la gente se pelea y tal, dices, algo hicimos bien, porque seguimos siendo muy amigos, ¿no? Y lo pasamos muy bien y ahora nos apetece otra vez volver a montar una cosa juntos sabiendo que vamos a fracasar al 100%, ¿no? Entonces, al final es la gente que te queda, las experiencias vividas. Luego se puede medir a nivel de, yo qué sé, valoraciones, ¿no? Esto de los unicornios, las empresas unicornio. Es muy llamativo hablar de las rondas de financiación y cuánto dinero se levanta y todas estas historias, ¿no? Pero un inversor muy cachondo me dijo una vez, es como ir a pedir un préstamo, una hipoteca, e irte a celebrarlo, ¿no? O sea, una ronda, Wallapop vale no sé cuántos billones, fantástico. Dice, hemos pedido una hipoteca y ahora tenemos gente que nos quiere matar, ¿no? Y la gente lo celebra, ¿no? Hay una versión del éxito maquillada, ¿no? De emprendedor de éxito, de empresa de éxito, de tal, que yo creo que hace mucho daño, que a mí me hacía daño en mi momento, porque hacía que eso lo vieses muy lejos, ¿no? Y yo creo que hace mucho bien que hable la gente que ha montado cosas, que ha tenido la suerte inmensa de que le vaya bien para mostrarse de carne y hueso, ¿no? O sea, y que el que se atreva, pues, tenga un punto menos de fricción, ¿no? Yo siempre digo que hago mucho bien, porque dice, si este gilipollas lo ha montado, yo también puedo. Eso lo hacían los en Wallapop, ¿no? Que me trataban más en el día a día. Salieron muchos emprendedores de ahí, ¿no? Como diciendo, si mi jefe puede, que es medio mongolo, yo también puedo. Eso hace mucho bien. Mi jefe era mongolo, pero era ingeniero de telecomunicaciones, claro. Vamos a ver. Claro, ¿qué papel juega aquí la formación, Agustín? Porque, sobre todo, también tenemos generaciones muy jóvenes y otras no tanto, pero yo creo que también para hacer algo que te gusta,
superar la barrera del negocio, que etimológicamente es la negación del ocio. Es decir, cuando te metes en un negocio te va a negar el ocio. O te gusta mucho el ocio que haces, es decir, tu aplicación de compra-venta del 2000, o te estás metiendo en un jardín importante, que es quitarte todo el ocio. ¿Qué formación hay que tener según lo que vayas a hacer? ¿Y cómo de importante es? ¿Tienes que hacerte tu carrera de telecomunicaciones y luego formarte en otras empresas? ¿O qué consejos darías a la gente más joven y no tanto, eh? O sea, formarse obviamente está bien. Está bien saber hablar, saber concatenar verbo y predicado y estas cosas. Está muy bien ir a una universidad. Yo, por ejemplo, hice Telecos, que es cero vocacional, ¿no? No sabía qué hacer. Te da una estructura mental, una capacidad de aprender. Pero yo, la gran formación que yo he tenido en mi vida ha sido autodidacta, por hambre, por ganas de hacer cosas, ¿no? Es decir, yo acabé en el mundo de la informática, de la tecnología, que no es natural para un ingeniero de telecos, ¿no? Pero ahí, como encontré, mi pasión se juntó muy fuertemente. Yo tengo una gran atracción, estoy hablando de mí, ¿no? Tengo una gran atracción por lo creativo, por lo visual y por lo estructurado, matemático, algorítmico, ¿no? Tenía estas dos. Y en la informática como que se me fusionó, ¿no? Entonces, yo todo lo que he aprendido ha sido por deseo de crear, ¿no? No va de un título. O sea, a mí nadie más me ha preguntado en la vida si soy ingeniero de telecomunicaciones. O sea, jamás. O sea, de hecho, la gente que yo he contratado nunca le he preguntado qué ha estudiado, ¿no? Al final, las skills, lo que tú sabes hacer, si no lo sabes hacer en una semana me doy cuenta, ¿no? Al final es más una cuestión de actitud y otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la formación, yo eso lo sigo haciendo, lo he seguido haciendo toda mi vida, que es devorar información, pero por pasión, no por... No, a mí nunca me ha costado nada, siempre quiero crear algo y necesito estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial, el blockchain, tal, pues queremos hacer cosas de eso, ¿no? Pero dices, bueno, pues toca una inmersión. ¿Qué hago? ¿Un máster? No, me compro libros, veo tutoriales, tal, hago mi propia inmersión y lo he hecho toda mi vida, ¿no? Y mucha gente a mi alrededor que yo he visto hace esto, pero lo hace de forma natural, por pasión, porque necesitas las herramientas, tienes tanta ilusión de crear esto que dices... O sea, por ejemplo, yo nunca hubiera pensado que me hubiera vuelto un maestro financiero, ¿no? O sea, es decir, cuando era una de las disciplinas que a mí yo me acuerdo, hablaba con mi director financiero y yo solamente le preguntaba, ¿cuánto tiempo de vida me queda? No me cuentes nada más. Ni IVAs, ni PAR, ni balances, ni tal. O sea, y por un proyecto en concreto que necesitaba ese knowledge, pues, hostia, pues ahora conozco muy bien el mundo financiero, ¿no? Entonces... Es más como seguir tu pasión natural, tu deseo natural y que te lleva te arrastra a formarte, ¿no? Entonces, una vez más, no necesitas títulos, necesitas MITs, no necesitas... Te pueden ayudar mucho, te pueden estructurar la cabeza, pero al final la formación real se hace currando en el día a día y autoformándote, ¿no? Mi experiencia personal. Podemos sugerir que tu talento especial es la creatividad. Pero ¿y si quieres emprender, estás en este aula y quieres emprender, pero no dices, es que no sé muy bien para qué valgo, qué soy, pero quiero emprender? Esto, mira, ¿Qué haces? Esta pregunta es buenísima. Aquí hay gente muy joven y no tan joven, ¿no? Y yo un tío muy interesante, ¿no? De estas cosas que te pasan, que le das gracias a Wallapop, ¿no? Que uno de los fundadores de Skype, que ya aquí no lo usará nadie, pero era como un Zoom, es un Zoom para gente mayor, ¿sabes? Es como un Zoom para gente mayor. Uno de los fundadores de Skype, que estaba pasando un mal momento, no diré el cual, pero estaba alcohólico, sin propósito en la vida, ¿sabes? O sea, había hecho mucho dinero y no sé cómo nos conocimos y se encariñó de nosotros, ¿no? Incluso se vino a vivir una temporada en un zulo que yo tenía en el barrio de Gracia y decía, este tío no se va nunca de aquí, está siempre borracho, tal. Y, o sea, una de las grandes aportaciones que me hizo en mi vida, que no la supe aprovechar en el momento, me preguntaba... What is your fucking natural talent? ¿No? Decía todo el rato y luego se iba a mamar por ahí. Pero es una pregunta que en ese momento no le di importancia. Dice, ¿cuál es tu talento natural? ¿No? Me parece tan etéreo, ¿no? ¿Cuál es tu talento natural? Y la mayoría de las personas, en aquel momento no hice ni caso. La mayoría de las personas, si no tienes algo muy, muy característico, ¿no? Como Usain Bolt, que tiene fibras rápidas y ultravelocidad,
tú crees que no tienes un talento natural, ¿no? Y al cabo del tiempo, ya fuera de Wallapop, o sea, me di cuenta de mi talento natural. Le di vueltas, ¿eh? Y él insistía, ponle un nombre y un apellido, un nombre y un apellido, yo siempre me hubiera gustado pensar que mi talento natural era estratégico, creativo, toda esta parte que, tal, hostia, soy bueno en producto, tal. Y al cabo del tiempo, y esto me lo hacía ver mi equipo, ¿no? Mi único talento natural fue, tengo un entusiasmo contagioso. ¿Esto qué significa? Pues que me vengo para arriba, ¿no? Y se contagia, ¿no? Y de todas las cualidades que yo podía aportar en Wallapop, esa fue la principal, que era el que yo menos valoraba de todo, ¿no? Porque me sonaba flipado, ¿no? Mi talento natural es fliparme, ¿no? Es como... O sea, y luego hicimos y o sea, es una pregunta para la gente joven y no tan joven, muy interesante, que los talentos naturales no son increíbles, son pequeñas, es algo que a ti se te da mejor que los demás con menos esfuerzo, ¿no? Y a mí me cuesta muy poco fliparme. Soy de flipadez rápida, ¿no? O sea, e intensa, y muy intensa, ¿no? Hicimos una ronda a toro pasado, de Wallapop y todo esto, y, por ejemplo, a mí me hubiese sido una herramienta muy, muy interesante para delegar, ¿no? Yo me metía en todo, en producto y tal. ¿Y dónde yo aportaba de verdad? En meter energía positiva, en venga, lo vamos a petar. Yo, muchas frases de estas, victoria, muerte, chicos, tal, no sé. O sea, pero era una energía contagiosa, ¿no? Y a lo mejor me tenía que haber apartado de la gestión, ¿sabes? Es decir, una pregunta interesantísima lo del talento natural. Ya todo lo pasado, qué lástima no haberlo sabido, porque te sirve de guía. Hubiera servido de guía, por ejemplo, yo no hubiera hecho telecos, hubiera hecho otro tipo de cosas. Bellas artes. Bellas artes. Algo de animación, coño. Estaría en Marinador ahí, venga, chavales, tal. Yo hubiera sido inmensamente feliz, ¿no? O sea, y ahí conectas y te sientes bien contigo mismo, ¿no? Los tiempos que corren invitan a vivir en la red social. En la red social, incluso a la gente más joven, en el metaverso, ¿no? Ya no salir de tu mundo de control físico, ¿no? Por tener incluso avatares en el metaverso, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merecen las redes sociales que hoy tan relevantes son? ¿Y hay que ser algo influencer de lo que haces para que te funcione bien tu proyecto? Buena pregunta. Las redes sociales, TikTok, ¿no? Porque Instagram es demasiado cool. TikTok para mí es el Instagram del pueblo, ¿no? Es decir... Entonces, las redes sociales son necesarias y hoy en día, o sea, nos guste o no, yo soy de otra generación, no he enganchado con las redes sociales, no he enganchado con ellas, yo no me veréis publicar nada en ningún sitio, no he cuidado nunca mi perfil digital, pero entiendo y lo estoy empezando a entender profundamente porque estamos haciendo una red social, ahora mismo, un proyecto que estamos haciendo. Entiendo que gran parte de la socialización ahora, sobre todo de los más jóvenes, sucede ahí, nos guste o no a los más mayores, y tiene cosas muy positivas y otras muy, muy nocivas, ¿no? O sea, no estoy descubriendo a nadie, ¿no?, que están diseñadas. El gran problema de las redes sociales actuales es su modelo de negocio, ¿no? Si tu core, donde tú haces el revenue principal, viene en vender publicidad, te mina tu esencia y te obliga a estar diseñada para enganchar. Es inherente, ¿no? O sea, no es culpa de nadie, es una cosa natural, ¿no? O sea, no es culpa del Zuckerberg, no es culpa de nadie. Simplemente el Zuckerberg un día fue un buen tío que estaba intentando montar algo guay en las universidades, la vida le iba a hacer una bola, y ahora ¿cómo hago dinero de esto? Llamó a la Sheryl Sandberg y dijo, Publi. Y crearon un monstruo, ¿no?, que genera dopamina, que te hace el like. Si vosotros, por ejemplo, los que usáis TikTok, Instagram, ¿no?, si tú analizas un post, ¿no?, y ves los comentarios y los likes, cuando tú dices corazón, ¿a qué? ¿Qué estás diciendo de corazón, no? Le dices corazón a un gatito, a un tío con abdominales ahí, a un bikini. Hay una interacción vacía con el contenido, ¿no? Ves los comentarios y todos son una variante de qué guapa eres, qué guapo eres, o te odio a muerte, por entrar... Y muy pocos comentarios que aporten valor, ¿no?
incluso en LinkedIn, ¿no? Que es una red un poco más profesional, ves toda esa pelea, ¿no? De mantener mi reputación, de estar, ¿no? O sea, no nos ayudan de alguna manera a tener una relación sana entre nosotros, ¿no? Por modelo de negocio inherente. Están obligados a tenernos enganchados y no es culpa suya. Ha sido una concatenación de hechos desafortunados, ¿no? Entonces, el tenernos enganchados implica que sea trepidante, que genere mucha dopamina, like, cosas mucho más jodidas, ¿no? Como que después, pues yo qué sé, TikTok te pone filtros que cambian la estética y tal, y te pueden desalinear de la realidad. También para generar este tipo de impactos, ¿no? Pero inherentemente una red social digital es necesaria. Esta es mi opinión, ¿no? Es necesaria y gran parte de la vida digital de mis hijos, que son pequeñitos, de estas generaciones, van a suceder así, allí, me guste o no. Entonces, quizá tenemos que inventar una nueva red social. Bueno. Que tenga todo lo bueno que tienen ahora las que existen, pero no hagan el daño. O sea, yo he hablado con muchísima gente de generación alfa, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Alfa suena muy potente. Está muy bien. Y ahí, no sé si os pasará a los que estáis detrás mirando TikTok ahora y no me hacéis caso, ¿sabes? O sea, te estaba mirando a ti es directamente, estás ahí haciendo un like y viendo un bailecito ahí y poniéndole un filtro. O sea, no sé si os pasará que os gusta, pero lo odiáis a la vez. O sea, lo necesito y lo odio, ¿no? Es como... Y esa relación pues la tengo yo con el tabaco. Me gusta y lo odio, ¿sabes? O sea, la tenía un vecino mío que no tenía dientes con la heroína, ¿sabes? Es decir, en el fondo es me gusta y lo odio, ¿no? Es esta reacción que tiene mucho las generaciones jóvenes, ¿no? Es decir, hay cosas muy positivas y hay cosas muy jodidas, ¿no? No sé si he respondido a nada, opiniones personales otra vez. Me ha gustado mucho la metáfora. De hecho, el otro día se la escuché a Mariano Rojas Estapé, que me encantó, porque hablaba de la cuerda, que es el dolor y el placer, ¿no? La cuerda tiene dos lados, ¿no? Tiras por aquí, te da dolor. Veas en las drogas, veas en las redes sociales, veas en cosas que te adiccionan, te intoxican. Y por aquí el placer. Entonces, buscando esa analogía, el emprendimiento también es un poco dolor y placer. Y de hecho hay un serio problema tú emprendiste con 32 sin hijos y sin compromisos, pero imagínate el que quiere emprender ahí con 40 años y para cómo le va bien. Por un lado la dopamina muy bien, pero por otro lado el dolor familiar. ¿Cómo se concilia? ¿Cómo concilia el emprendedor? ¿El qué, perdón? ¿Cómo concilia el emprendedor con su vida familiar también? Esto es otra de las bullshit, ¿no? Es decir, si tú estás emprendiendo, no puedes conciliar nada. Y hay que asumirlo, ¿no? Yo, por ejemplo, mi primer crío lo tuve en mi máximo pico de trabajo inimaginable en Wallapop, ¿no? Estábamos lanzando Estados Unidos cuando yo tuve a Bruno. Y yo intenté, y lo conseguí, ir todos los días a buscar a mi hijo a la guardería a las 4:30 de la tarde. Pues claro, era CEO de una compañía de casi 1000 empleados, ¿no? ¿Qué pasaba? Que llegaba un trozo de carne ahí. Llegaba un trozo de carne. O sea, era imposible que a mí me diese tiempo, desde las 6 de la mañana, que me levantaba para ir a currar, a las 4:30, hacer todo, o sea, todo lo que podía que tener, las llamadas que tenía que tener, las presiones que tenía que tener, ¿no? Y en aquel momento Wallapop ya era grande y yo tenía un gran equipo. Imagínate si empiezas de cero, donde eres tú solo y no solamente es el 100% de tu tiempo, es el 200% de tu tiempo, ¿no? Entonces, no son historias bonitas. Por ejemplo, mi socio se acabó divorciando porque no aguantó el ritmo, la relación, y habrían otras más cosas, ¿no? Porque al final todo es un resultado de algo. Ahora no me voy a poner a hablar de psicología del amor, ¿no? O sea, pero sí que es verdad que o sea, es absurdo intentar conciliar algo inconciliable. Yo lo intenté y me pasó una factura tremenda. Es mejor aceptar que no puedes conciliarlo. Te va a dar mucha paz. Yo viví una tensión salvaje. O sea, me dejé la salud intentando conciliar. Hubiera sido más fácil llegar a mi casa a las 7 de la tarde, estar un ratito con mi hijo, pero
siendo una persona con la cabeza centrada en él, que es siendo un cacho de carne que llega a las 4, ¿no? Y ya no solo emprendiendo, sino trabajando en general. Yo creo que a los padres, cuando tenemos críos pequeños sobre todo, nos pasa mucho esto, ¿no? Que intentas estar en todo y a veces no puedes, ¿no? Y a veces es mejor aceptar que no puedes conciliar, ¿no? Es como... Y eso. Una realidad. Yo egoístamente me tiraría 2 horas más haciéndole preguntas, porque su vida, como veis, es maravillosa y tiene mucho que aportar. Sí. Pero creo que es momento también de que el resto compartáis y podáis conocer cosas directamente de Agustín. Por favor, el que tenga algún micrófono que lo vaya compartiendo para que compartamos conocimiento con el público también. Sí, cuéntanos. Yo tengo buena voz, creo que no me has Sí, muy buena. Leyendo entre líneas, puede ser que esa nueva idea, propósito, empresa, vaya por esas redes sociales buenas. Sí, de alguna manera. O sea, de alguna manera no es ningún secreto, ¿eh? O sea, las ideas no valen para nada, ¿sabes? Es decir, esto de decir, no se lo voy a contar a ver si me la roban, no, es una tontería, ¿no? O sea, nosotros ahora, siguiendo un proceso muy natural nuestro, o sea, una vez más, nos apetecía montar algo que conectase personas a través de las experiencias, de sus experiencias vitales. Empezamos por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué esto? Bueno, pues varios del equipo, yo por ejemplo, tuve un cáncer, ¿no? Cuando tenía 39 años, y a raíz de eso, de forma muy natural, ¿no? Pues acompañas, por ejemplo, una prima que lo tuvo, una amiga de mi cuñada muy jovencita, pues acabas hablando de estos temas, ¿no? Y otra gente del equipo también ha tenido experiencias potentes y fuimos para ahí, ¿no? Como diciendo, las experiencias nos unen, oh, qué bonito, tal y tal. Y a raíz de ahí vas viendo, hemos llegado a, hostia, desde ahí hemos repensado una potencial red social, ¿no? Y han salido muchas ideas. A través de este ángulo que era un poco más positivo, ¿no? Pensamos, joder, una app donde todo es desgracias, vaya bajona. La llamamos la bajona app, ¿no? Es decir, es un sitio donde dices, hostia, no me quiero conectar, ¿no? O sea, qué bajón, ¿no? Aquí todo el mundo, ay, tengo cáncer, tal, no sé qué. Entonces, al final te das cuenta que para llegar a eso necesitas también ocio, necesitas descansar, otro tipo de contenidos, y de forma natural hemos llegado a una red social. Con otro tipo de enfoque. No me enrollo porque da para mucho, ¿no? Será un fracaso, garantizado. Cuando tienes una idea, ¿qué perfiles buscas? O sea, si yo tengo una idea, ¿qué tipo de perfiles profesionales tengo que buscar para que me ayuden a llevarla a cabo, a bajarla, como quien dice? Bueno, yo te puedo hablar de tecnología, de mi mundo, ¿no? Para montar una app, llamémosle app, ¿no? Necesitas muy poca gente. Necesitas, te voy a decir los nombres de los perfiles en la jerga. Un backend, que es la gente de atrás, ¿no? Back es como atrás. Que para mí son los cimientos, son la gente que hace la lógica de todo esto. Necesitas frontales, estaba hablando de ingenieros, ¿eh? Un backend es un ingeniero. Un frontal, nosotros llamamos pintamonas para bajarles el ego porque están muy subiditos, ¿no? Y ganan mucho dinero. Pero es alguien que sepa de iOS, o sea, que sepa hacer la interfaz de usuario final con la que vas a interactuar, ¿no? Alguien de marketing que básicamente, os estoy dando opiniones personales, ¿eh? Alguien de marketing que sepa mucho más gastarse el dinero que hacerse fumadas como un canuto, es decir, que sepa adquirir usuarios de forma eficaz. Van 3 y tú misma. Nosotros lanzamos siendo 4, el quinto entró más tarde, ¿sabes? Esto es un equipo minimísimo, ¿no? Necesitas tecnología, muy poca tecnología y mucha mano izquierda, ¿no? Y sobre todo, más que perfiles de conocimiento, yo lo que buscaba es gente que abrazase la aventura de morir. O sea, yo en las entrevistas que hacíamos era a ver si la persona era echada para adelante y le daba igual estar en un mes sin trabajo, ¿no? Y lo que le ponía de verdad era construir eso que íbamos a hacer, ¿no? Y vivir la aventura de currar 24 horas non-stop. Es más esa afinidad, ¿no? Alguien que tiene esa actitud te va a ser 1000 veces mejor que alguien que tenga muchísima experiencia en estas fases iniciales.
Hola, buenas. Vosotros comenzasteis con una financiación, has comentado, de 100.000 euros, pero hubo un momento en el que tuvisteis presencia internacional y tuvisteis inversores. ¿Cómo conseguís llegar a tener esa visualización internacional de grandes inversores para poder crecer? Os voy a dar un secreto, y esto que queda aquí en Teruel, entre nosotros. Esto se llama la técnica Dharma para levantar capital, que consiste en dame algo que lo vamos a petar, ¿sabes? Es decir, o sea, detrás de todo el fundraising y todo esto, o sea, al final hay un proceso, por eso yo ahí fui bueno, se me daba bien mi entusiasmo contagioso, ¿no? Yo estaba flipado y decía, dame 100 millones. Al final una empresa, sobre todo de consumidor final, quema muchísimo capital, ¿no? En expansión, captación de usuarios y demás, ¿no? Entonces ya entras en esta tournée de rondas de financiación, ¿no? Serie A, Serie B, bueno, jergas, ¿no? Al final, Serie A, Serie B, dame 5 millones, lo vamos a petar. Serie B, dame 20 millones, que lo vamos a petar. Es así. O sea, Wallapop tuvo que levantar, y es público, no es nada, que más de 500 millones. Lanzamos Estados Unidos, lanzamos Inglaterra, México, Brasil, o sea, se expandió fuerte, ¿no? Son compañías, pero ya estás hablando, o sea, con esto no quiero mitificar, ¿no? Que estoy yendo en contra mío, ¿no? Pero después de los primeros 100.000, enseguida necesitamos otros 300.000, ¿no? Otro consejo, si no tienes market fit, perdona por el argot, market fit es lo que he hecho no merece la pena, hay que cerrar la compañía. Otra de las cosas que yo he visto que da mucha pena es no ha funcionado, me convierto en un zombie, me resigno, pivoto, ¿no? Estas cosas que dicen en nuestro argot, no, me voy para otro lado, lo voy a conseguir. Cierra la compañía. Prueba otra cosa con lo que has aprendido, porque al final hay que asumir que tienes que estar en un sitio que tú no controlas, que se tienen que dar una serie de variables. Puedes hacer todo el análisis posible para dar en el clavo, pero al final hay que asumir que hay algo que tú no controlas que va a hacer que eso funcione, ¿no? Y a veces es irracional. Y no sé por qué estoy explicando esto. Sí, hay que pasar el cepillo. O sea, hay que ser simpático, ¿no? Yo lo hacía así. Yo decía que era mexicano ahí. I'm Mexican, I'm looking for pesos. O sea, para que no te suene tan duro en dólares, no sé. Pero al final vas aprendiendo cómo una compañía buena se vende sola. Una compañía buena, o sea, tú no levantas capital, la levanta tu compañía, porque es muy buena, porque las métricas son muy sólidas, la atracción es clarísima, ya es independientemente de que tú lo hagas de otra manera o no, o sea, lo que estás vendiendo algo que es bueno y es objetivamente bueno, ¿no? No es... Entonces, cuando tienes market fit y la cosa va bien, te cae el dinero, no lo tienes que ir a buscar. O sea, nosotros ya llegó un momento que nos venían a buscar, ¿no? Esa es la parte fácil. La difícil es la de cero a algo. Sí. La primera, a mí me interesa más la parte de la financiación de los 100.000, cómo los estimasteis y qué objetivo queríais conseguir con ellos. Y a mis alumnas les interesa saber de dónde nació el nombre de Wallapop. ¿Cómo estimamos los 100.000? Así. O sea, es decir... No, así no del todo. Yo quería hacer una cosa que... yo tenía muy claro que quería utilizar 50.000 euros para marketing, que es algo... ahí estuve lúcido, ¿ves? Ahí fue un gurú, un visionario, un grande. Ahí fue grande. O sea, yo había escuchado mucho estas historias de zombie y no me quería convertir en un zombie, y con David habíamos hecho el pacto de no ser un zombie. Es decir, o funciona o no funciona, ¿no? Entonces 50.000 era para hacer una prueba relevante en el mercado, es decir, yo quiero ver si no me estoy engañando, ¿no? Mucha gente que desarrolla una aplicación o una empresa tecnológica y tal, la cuelga, la pone y piensa que ya ha acabado. No, acabas de empezar, ¿no? Eres un grano de arena en un mar inmenso, ¿no? Entonces, esa salida, esos 50.000 eran para captar usuarios, ver cuánto nos costaban, ver si los reteníamos, ver las dinámicas de la plataforma y verlas muy rápido. Es lo que después llamamos una prueba relevante de mercado, ¿no? Es decir, va a funcionar en Francia, hay que hacer una prueba relevante, ¿no? Que es gastarse mucha pasta. Es una manera de decir gastarse mucha pasta, ¿no? Entonces, 50.000 eran para marketing y otros 50.000 eran para tener un equipo de 4 personas y comer.
Esa fue la estimación, sin más. Y el nombre de Wallapop, básicamente el dominio era gratuito. Estuvimos haciendo combinaciones de palabras aleatorias y es muy divertido porque luego nos han dado premios de marketing, te dan un montón de premios cuando triunfas, de branding, de marketing awards, de tal, no sé qué. Y luego al final me sabía mal decir que era tan cutre que el dominio era gratis que me inventé una historia, ¿no? Walla es sorpresa pop, aparece. ¡Hostia, bueno! O sea, ojalá se nos hubiera ocurrido antes, ¿no? O sea, es dominio gratuito. Aparte es el peor nombre del mundo porque no lo sabe pronunciar nadie bien, ¿no? Wallapop, mi abuela decía Wallapop, tuvimos que comprar todas las variantes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? El nombre de algo importa tan poco. O sea, otras cosas donde se le mete mucha magia, ¿no? O sea, mucha magia, mucho ruido es en todo el tema del branding, naming, estrategia de marketing, etcétera, pam, pim. Se le meten muchos efectos especiales, ¿no? Se mete mucho ruido y se complica algo que es muy sencillo, ¿no? Es decir, al final el marketing es captar usuarios, vender algo, captar usuarios, vender algo, ¿no? Este es el sentido común. Todo lo que hay por encima a veces hace demasiado ruido, ¿no? Y fue uno de los mitos que yo tenía, no tengo ni idea de marketing. Y luego me di cuenta que sí que tenía mucha idea de marketing si tiraba de sentido común, ¿no? O sea, nuestro gran punto de vista era el marketing, ¿no? Y dijimos en un momento, oye, ¿dónde coño está la gente? En aquel momento estaba en Facebook. Bueno, gastamos el dinero en Facebook, ¿no? ¿Qué ve la gente? Una de las cosas que nos dieron premio a nosotros es de, fuisteis los primeros en hacer tele cuando las... Dices, ¿dónde está la gente? Viendo la tele. En aquel momento todavía viendo la tele, ¿no? Entonces, siguiendo el sentido común, que es un gran consejo para tener una hoja de ruta cuando no tienes ni idea de algo, ¿no? Es sentido común, es la mejor brújula que a veces asesores de que ya están muy contaminados en esa área te ponen la cabeza como un bombo y no te están diciendo las bases, ¿no? O sea, me estoy enrollando. Wallapop, 0 euros. 0 euros. 10 euros al año era. ¿Alguna pregunta más? Pues Agustín, damos por concluida esta sesión tan inspiradora, tan motivadora y tan realista de lo que es un emprendedor al estilo de Agustín Gómez. Ha sido un auténtico lujo, espero que hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo. Así que, bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a los jóvenes porque a mí me gusta agotar batallitas, tío. Y, eso he podido tener aquí, aunque estéis mirando el TikTok. Bueno, Sergio. Bueno. Chao. ¿Es siempre el mismo formato o vais sobre la marcha? O... Lo he hecho 2 veces, digo sabreo. Yo como ha habido alusiones y tal, me voy a saludar. No me digo capaz de eso, lo que pasa es que no tengo nombre. Tengo las mismas experiencias. Lo que pasa es que no he triunfado. Muy bien. ¿A qué te hace ilusión? Ah, sí, ¿verdad? ¿Por qué no lo veo? Claro, hombre, que te veía yo que te hacía ilusión. Oye, y otra... Una aportación. La muerte de proyectos es